al otro día me madrugué con una hija a la puerta. Pero yo no pensé que era que lo habían desaparecido. A mí se me metió en la cabeza que era que él se había ido con la habían hecho. Y mi hermanita llegó a la casa sin ella. Al otro día estuvimos buscando. Bueno, yo no, mi papá y mi mamá la buscaron mucho. A ver a dónde estaba y nada, no. Ella no volvió a la casa. Y cuando a él lo desaparecieron, nosotros no nos dimos cuenta el mismo día. Es lo más doloroso porque si no, por aquí mucha gente en el pueblo sabía. Nosotros en la vida normal como y nada. Una sola pincelada de este silencio mortal me dejó la piel entumecida. Memorias de la ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada. La desaparición forzada es una búsqueda constante. Es un crimen que busca eliminar cualquier prueba del delito que se cometió y que instala el miedo, la zozobra y la angustia en las familias y personas cercanas a la víctima. Hola, mi nombre es Luisa Correa y estaré compartiendo con ustedes en este podcast los relatos de hombres, mujeres y familias que llevan años buscando a sus seres queridos, esperando cada día su regreso, buscando incesantemente un rastro, una respuesta, algo que les ayude a entender qué pasó, dónde está, quién lo hizo, está vivo. La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y desafortunadamente en Colombia ha sido una práctica recurrente por parte de grupos armados ilegales y agentes del Estado. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, entre los años 1985 y 2016 se registraron en Colombia alrededor de 121.768 casos de personas que fueron desaparecidas y alrededor de 28.000 de estos casos se presentaron en el departamento de Antioquia. La magnitud de esta cifra es tan difícil de comprender como el mismo fenómeno de la desaparición. Las familias que perdieron a sus seres queridos viven en un estado de incertidumbre permanente. Muchas de ellas se niegan a asumir la muerte y conservan la esperanza. Otras se niegan a insistir en la búsqueda por temor a las amenazas y la persecución. Para intentar comprender un poco más sobre el impacto de la desaparición forzada en las familias que lo sufren y en nuestra sociedad, les invito a imaginarse un estadio lleno. Pensemos por un momento en una final de fútbol en el estadio Atanasio Girardot, en el que caben al menos 40.000 personas. Imaginemos ese lugar. Los rostros de alegría de esas 40.000 personas que están en el estadio, los gritos y algarabía de los niños y niñas que están con sus familias, la emoción de hombres y mujeres, jóvenes y adultos que están con sus amigos y amigas, listos y listas para celebrar el triunfo de su equipo. El estadio entero es un solo grito de felicidad y euforia, y entonces, poco a poco, las voces se van silenciando. Y sin explicación alguna, esas personas empiezan a desaparecer. Los niños y niñas no saben a dónde fueron sus padres. Los jóvenes buscan a sus amigos y amigas que hasta hace un momento estaban allí con ellos. Y entonces, el miedo, la angustia, la impotencia, el dolor, el silencio es lo único que permanece. Como lo dije antes de partir de mi patria, en una locución en que me dirigía a mis compatriotas, mi grupo muy allegado a quienes han atentado contra el orden público, han considerado que es un buen recurso distraer la opinión hablando de violaciones imaginarias de derechos humanos y hablando de presos políticos. Escuchábamos a Julio César Turbay Ayala, quien fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Durante su mandato se implementó el Estatuto de Seguridad, lo que le dio a la fuerza pública el poder de llevar a cabo detenciones sin orden judicial y mantener a los detenidos en régimen de incomunicación por un periodo prolongado, lo que facilitó la práctica de la desaparición forzada. Es así como en esta década se registran los primeros casos de desaparición en Colombia,
a pesar de que el presidente Turbay manifestara públicamente que estas eran violaciones de derechos humanos imaginarias. Buscan el agua y los matorrales. El primer caso registrado oficialmente en Colombia es el de la bacterióloga Omaira Montoya Henao, una reconocida líder de izquierda que el 9 de septiembre de 1977 fue retenida en Barranquilla junto a su novio Mauricio Trujillo por miembros del Servicio de Inteligencia CIPEC, conocido en aquel entonces por las siglas F2, y militares adscritos a la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Semanas después apareció Mauricio con evidentes signos de tortura, pero la suerte de Omaira es un misterio desde entonces. Unos meses después, en 1982, fueron detenidos y desaparecidos en Bogotá 13 jóvenes señalados de pertenecer a un grupo armado. Este caso fue conocido como el Colectivo 82 y dio origen a la creación de ASFADES, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y es que el impacto de la desaparición forzada en las familias es devastador. Las personas desaparecidas son padres, madres, hijos, hermanos, hermanas y amigos, y su ausencia deja un vacío emocional y económico que es difícil de llenar. Por eso, en esta serie de podcasts hablaremos de la búsqueda de un rastro, una verdad, un cuerpo. Hablaremos de la ausencia, de la memoria, de la vida. Una sola pincelada de este silencio mortal me dejó la piel entumecida. Bueno, mi nombre es Gloria Elsie Quintero, soy líder comunitaria del municipio de Granada, casada hace 28 años, tengo 5 hijos, 3 nietos, tengo un emprendimiento que se llama Manjares de Granada, hago galletas multicereal y alfajores. Enamorada del trabajo comunitario, me encanta, me apasiona, es algo que me mueve todos los días, y mi familia. Tengo a mi hermano desaparecido hace 20 años, 26 de octubre del 2002 fue sacado de la casa donde vivía, él vivía solo. Entonces no hubo testigos, sino Dios de esa desaparición y las personas que lo hicieron. Rubén era una persona muy callada, porque él era callado, él era tímido, era una persona demasiado amante al campo, al trabajo. Yo recuerdo que en ese tiempo yo fui a la finca a hacerle aseo a la casa en septiembre, a él lo desaparecieron en octubre del 2002. Y él me decía, ay Gloria, tan bueno que ahora está amaneciendo muy temprano, y se anochece tarde, todo uno le rinde mucho el día. Él era agricultor, entonces el repollo morado él lo cultivaba. Y era un producto que no se veía, pues era raro verlo. Y en mi cocina estaba constantemente el repollito morado. Entonces, contando la historia de él, unos estudiantes que hicieron un trabajo acá, me sacaron una bitácora. Y en esa bitácora, el símbolo de Rubén era el repollo morado. Entonces, es muy bonito porque uno, yo cada que veo un repollo en la legumbrería, donde sea, ahí me traigo la memoria de Rubén. Ya es un recuerdo, antes era muy duro ver ese repollo, me dolía. Ya no, ya lo veo como un recuerdo lindo, que a través de sus manos él lo cultivaba, él lo traía a mi mesa, nosotros podíamos consumir muchos de los productos que él cultivaba, porque él cultivaba muchas cosas. Una sola pincelada de tu ausencia es el amor que siento por ti. Ella es Gloria Elsie Quintero, una lideresa comunitaria que lleva años narrando la trágica historia del conflicto armado en Granada, Antioquia, un municipio de la subregión del oriente antioqueño, ubicado a 75 kilómetros de Medellín por la vía que conduce a Bogotá. Granada, como muchos municipios del oriente, ha sido un territorio en disputa. Primero llegaron las guerrillas entre 1980 y 1996, luego los paramilitares entre 1997 y 2004, y finalmente el Ejército Nacional a partir del 2005. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, las tomas del pueblo, los paros armados, bloqueos, retenes, hostigamientos y detenciones arbitrarias sometieron a la población al confinamiento y la crisis alimentaria. Además, en Granada los grupos armados desarrollaron acciones siniestras que marcaron la memoria colectiva de su población, como el uso de casas bomba con material explosivo que se detonaba cuando alguien abría la puerta,
Emplearon inyecciones letales con cianuro, gasolina o agua para asesinar de manera silenciosa a sus víctimas y utilizaron a las personas como mulas humanas para transportar de una vereda a otra a sus propios vecinos o familiares asesinados. Antes del conflicto yo vivía muy tranquila. Acá en el municipio, en el área urbana, vivíamos con las puertas abiertas. Cuando las personas llegaban a visitarlo a uno, hacían bullita para entrar y no más. Se sabía que habían grupos armados en el territorio como las dos guerrillas PAR y MMN, pero se vivía relativamente en paz. Entre 1984 y 2013 se registraron más de 1.000 víctimas del conflicto armado en el municipio de Granada que padecieron todas las formas de victimización posible: asesinato, desplazamiento, desaparición, secuestro, tortura, delitos sexuales, reclutamiento de menores, combates y hostigamientos, amenazas, heridas con minas antipersonal, entre otros. Acá en el municipio empezó a cambiar en el contexto de tranquilidad, muertes en carretera, llegada de los paramilitares o al menos indicios de que están en el territorio, panfletos desde helicóptero militar en el 97 en zona de arriba del municipio, masacre 3 de noviembre que es la entrada paramilitar, pues incursionando aquí, asesinando 19 personas en un lapso de 45 minutos, 1 hora, y tristemente apoyados por la policía porque no hicieron nada, no actuaron ni evitaron esto. Y ya todo el contexto que se sigue, que son hostigamientos por parte de las guerrillas, el anuncio de toma guerrillera donde no, pues uno no sabía que era en la realidad ese anuncio y no que uno escuchaba todos los días, hoy se mete la guerrilla, pero resulta que sí había conocimiento de que estaba la amenaza, donde no hubo el apoyo tampoco real desde el Estado. Ellos también son responsables de lo que pasó en ese momento acá. Entonces, ese fue como el inicio de la guerra y de comenzar a encerrarnos, romper confianzas, por ejemplo, con masacre y toma guerrillera, que hacen estos hechos, romper confianzas. Yo digo, es una forma estratégica de los actores armados porque nos dejaron con miedo, nos dejaron sin ganas de hablar con nadie, de mirar a nadie. Uno caminaba aquí por la calle más bien agachado, sin saludar. ¿Por qué? Por el mismo temor que había. Entonces, ese fue uno de los inicios de lo que nos tocó vivir más adelante. Mi corazón no es estandarte, mi corazón no está vencido, mi corazón ha sucumbido entre la víspera y el arte. Pero si hay algo que marcó de manera definitiva la vida de Gloria, fue la desaparición de su hermano Rubén. Desde aquel martes 29 de octubre del 2002, cuando se enteró que su hermano llevaba 4 días desaparecido, se ha empeñado en encontrarlo y en tratar de entender qué fue lo que pasó. En el momento de su desaparición, Rubén había cumplido 35 años, vivía solo y trabajaba como mayordomo en una finca cercana al pueblo. El problema es que estaba ubicada en un terreno en disputa entre la guerrilla y los paramilitares, y a pesar de los enfrentamientos y los temores de su hermana, Rubén insistía en que él iba a estar bien, porque él no se metía con nadie. Rubén me contaba muchas cosas que le tocaban, como por ejemplo venir un día, ay, amanecí muerta al pie de la casa, y yo le decía, Rubén, váyase usted se consigue la vida en otro lado, usted está solo, ¿por qué me voy a tener que ir? O sea, ¿por qué me voy a tener que ir? Yo estoy trabajando, y yo digo, bueno, es que usted corre mucho peligro donde está, no, ¿por qué? Yo no me meto con nadie. Ese era el lema, pero se fue tornando la situación muy compleja porque ya el contexto de conflicto, de muertes en carretera, de hostigamientos de un grupo al otro, entonces eso fue generando temor en él también, pero él no se veía viviendo en la ciudad. Rubén tenía 3 perros y Gloria recuerda que en una ocasión su hermano le contó que le habían dicho que los debía encerrar porque si no se los iban a matar. Entonces él se los llevó a una casa más abajo donde se los cuidaron por un tiempo, pero en ningún momento Rubén sintió que lo hubieran amenazado directamente, a pesar de que era consciente del peligro que había en la zona. Hubo un momento donde mataron a un señor en una finca más acá de donde él vivía, y él venía por la carretera y uno de los paramilitares estaba en el carro
Cuando lo vio, arrancó detrás de él y que lo llamaba y lo llamaba, Rubén se fue y se entró para un potrero. Y él me decía, yo estuve todo el día sentado en ese potrero, muerto de miedo. Muerto de miedo, ¿por qué? Porque como de seguro lo buscaban para matarlo, como mataron al otro señor. En la propia casa, delante de todo el mundo, lo asesinaron. Entonces él me decía, yo me quedé en trabajar, me quedé en el potrero. Entonces cosas así le tocó ir, y quién sabe qué más que no le contó a uno. Que imagino que en el contexto que él vivía de diario, la gente le decía mucho a él, Rubén, venga, no camine tanto por la carretera, pues porque él venía aquí a hacer vueltas, a comprar algo que le acababa y se iba de noche. Entonces le decían, no, usted es muy atrevido, qué miedo, pues los amigos, la gente. Y él, no, ¿por qué? O sea, cuando uno se siente como tan libre de estar involucrado en algo, él decía, pero ¿por qué me va a pasar algo? Ese era el lema. Gloria vio a su hermano Rubén por última vez el 22 de octubre del 2002. Pues como todos los 22 de octubre, se reunieron en familia para celebrar el cumpleaños de su esposo y su aniversario de casados. Gloria recuerda que ese día lo despachó con su almuerzo empacado y se despidió desde el balcón de su casa como se despide a alguien que se volverá a ver pronto. Rubén estuvo en Guadualito, recogió café y al regresar a la finca en la que trabajaba como mayordomo durante 3 días a la semana, ubicada en un sector de Granada, conocido como El Cebadero, se enteró de que las cosas se habían puesto más caliente que de costumbre. Al parecer, la guerrilla de las FARC ingresó a los predios de la finca que él cuidaba y desde allí les dispararon a los paramilitares. Un vecino fue el que lo alertó de lo ocurrido y Rubén le dijo que no aguantaba más la zozobra, que descargaría el café y buscaría a los paramilitares para hablarles y que supieran que él no tenía nada que ver. Y cuando él lo desaparecieron, nosotros no nos dimos cuenta el mismo día. Es lo más doloroso porque si no, por aquí mucha gente en el pueblo sabía. Nosotros en la vida normal como y nada. Son muchos los recuerdos que tengo de él, pero uno que tengo en mi corazón y que de pronto uno no, con el tiempo, fue como llegando a la memoria de recordar, y es la sonrisa, esa sonrisa disimuladita, calladita, pero toda tierna, toda linda. Nunca nos dijimos te quiero, que eso sí a uno le duele el alma porque, o sea, fue como nos educaron. O sea, nunca esas palabras de cariño, pero sabíamos que nos amábamos. Pero si hubiera querido decirle, Rubén, cuánto lo amo. Gloria recuerda que el día que le avisaron de la desaparición de su hermano, ella salía de trabajar como madre comunitaria y mientras se dirigía a su casa, la esposa de su papá la abordó en la calle preguntándole muy angustiada si sabía algo de Rubén. Gloria, que llevaba a Mateo, su hijo de apenas 13 meses en brazos, ni siquiera puede recordar quién le recibe al niño. Solo recuerda que se fueron corriendo a alcanzar el bus que salía para la vereda donde vivía su hermano. Ni siquiera se dieron cuenta que no llevaban dinero para el pasaje, pero el conductor del bus, al ver la angustia y el desespero de las dos mujeres, entendió la situación y les dijo que no se preocuparan. Llegamos a casa, eso nunca se me va a olvidar, porque llegar allá, desde la casa no es bien al borde de carretera, sino que hay una entradita y supongamos que allá en la puerta, ahí en donde está la oficina. La puerta se veía entreabierta y desde ahí la ropa tirada, todo, o sea, todo rociado. La puerta donde iba la chapa, eso estaba hundido como si le hubieran boleado pata, empantanada. Y al llegar, el colchón en el piso, y como le decía, él pasaba todos los servicios, los guardaba bajo el colchón, todos papeles rociados entre la ropa. No, esa imagen nunca se le borrará a uno de la cabeza. Uno no tenía en ese momento que tomar una foto, pero yo tengo la foto en mi cabeza después de 20 años, eso no se olvida. Yo recuerdo que yo cogí la Biblia, un librito chiquitico esos de proverbios, que era una miniaturita que hasta lo regalé a una amiga después, y cogí un libro que sí, ese sí nunca lo regalé ni lo regalaré, yo creo. 133 consejos de un santo sabio. Y ahí Rubén tenía un poco de frases subrayadas. Entre ellas tenía el que en el peligro vive, en el perece. Esa la tenía subrayada. Entonces uno pensaba, él era tan consciente de eso. Puede ser. Uno no sabe. Entonces ese fue el primer día de encontrarse uno con la realidad de la desaparición. Ya salí a buscarlo. La esposa de papá se fue para la finca y yo me quedé con un señor que él fue el que avisó a papá. Mientras Maruja vino aquí, él subía ya a la finca. En esos primeros días, la angustia y la desesperación llevaron a Gloria y a su familia a preguntarle a todas las personas del pueblo
incluso a los paramilitares que permanecían allí, sobre el paradero de Rubén. Pero siempre obtuvieron como respuesta un no sabemos y no pregunten más. Después de unos meses y aconsejados por amigos y autoridades del municipio, optaron por dejar de preguntar, porque se estaban volviendo incómodos para los paramilitares. Inicialmente, en ese transcurso de semana que lo desaparecieron, fuimos y denunciamos en personería, pero después retiré cosas de las denuncias, porque me dijeron que usted se va a hacer matar, que fue y dijo allá. Entonces ya el otro día de que yo denuncié, fui y hablé con la personera, le pregunté si los paramilitares tenían acceso a esa información, me dijo sí. Entonces yo le dije, venga, comience a leer. Yo le digo que retiré muchas cosas de todo lo que le conté, lo que a él le tocaba ir, pedir permiso, las humillaciones, el que mataran personas por ahí, todo eso. Y resulta que yo retiré, papá también fue y denunció en el juzgado, denunciamos juntos, no recuerdo, en todo caso, nosotros hicimos las denuncias pertinentes en ese momento. Buscamos, o sea, la búsqueda fue nosotros, no fue institución. Nosotros buscamos durante 3 días a Rubén, hasta que ya a papá le fueron diciendo, ustedes se van a hacer matar los amigos, no lo busquen más, vean. Y el tercer día pasaron los paramilitares, iban y venían hasta la finca. Entonces ya papá sintió mucho miedo y dijo, no busquemos más. Sin embargo, el deseo de Gloria por encontrar a su hermano nunca cesó y su búsqueda continuó de forma silenciosa, preguntando a algunos de sus vecinos, personas que habían vivido situaciones similares, hasta que en 2007 llegaron al municipio investigadores del CTI para hacer exhumaciones. Y Gloria volvió a alzar su voz para decirles a los forenses que ella tenía indicios de dónde estaba enterrado su hermano. Y aunque esa primera búsqueda fue infructuosa y removió muchos sentimientos en Gloria y en su padre, quien a los pocos meses murió de cáncer, ella está convencida de que buscar a Rubén es la única forma de honrar su vida. Una sola caminata por tu partida, mi bien, me dejó sumido en la tristeza. He buscado a Rubén y lo buscaré siempre, y no solo a él, porque ese deseo, a pesar de los obstáculos, a pesar de tantas dificultades y de tan poco apoyo, porque siento que no solo es buscar a Rubén, es buscar a todos, porque tras de la búsqueda de él podemos encontrar a muchos y poder alivianar esa carga de la pérdida con otras personas. El encontrarnos, el reconocernos ha ayudado a que nuestros seres queridos no se queden en el olvido. Así nos encuentren, pero sabemos que hacemos trabajo y que ellos desde donde estén saben, porque yo sé y tengo la certeza que ellos saben que nosotros todos los días pensamos en ellos, soñamos con poder que cada granadino y cada colombiano pueda volver a su casa, si no vivo, al menos que su familia tenga la certeza de poder recuperar los restos, aunque para algunos eso es algo insignificante, para nosotros significa mucho porque ese fue nuestro ser querido y es una forma también de dignificarlo cuando a veces la misma institución y sociedad no lo hace. Por ejemplo, cuando son negados como víctimas del conflicto, como es Rubén y otros más, negados, o sea, uno piensa, creen que uno se va a inventar un hecho como ese, uno se va a inventar que a su ser querido lo desaparecieron. Entonces es una forma de reivindicarlo y limpiar su nombre y recuperar su identidad y su dignidad desde la búsqueda de cada uno de nosotros, y por eso lo hago y siempre lo haré mientras Dios me tenga la vida, siempre. La desaparición no es un hecho del pasado, pues según el Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre 2017 y 2022 fueron reportadas como desaparecidas más de 57.000 personas, en su mayoría hombres, entre los 18 y 35 años. Del total de este registro, el 42% ha sido encontrado con vida, el 8% sin vida y tristemente se sigue desconociendo el paradero del 50% de ellos,
lo que hace que sus familias vivan un flagelo de angustia y desesperación prolongado al no saber si sus seres queridos están vivos o muertos. Uno constantemente está esperando que ya llega, porque eso de la desaparición, es que la desaparición no es que lo mataron y ya, que eso también era un comentario de la gente, pues ya lo mataron o dónde está, qué pasó con él, porque es que es muy fácil usted de la vida ya decir ya lo mataron, pero yo como familia que estoy viviendo, que estoy sintiendo, otra cosa en un pueblo que relativamente vivíamos en paz. La desaparición forzada es uno de los peores crímenes de cualquier guerra. Un duelo suspendido, congelado en el tiempo. Hoy podríamos estar tomando café del que Rubén cosechaba, o a lo mejor seríamos más las personas que conoceríamos el repollo morado que él cultivaba y que su hermana recuerda tanto. Mi nombre es Luisa Correa y esto es Memorias de la Ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada con el que queremos insistir en que no existe ni una sola razón válida que justifique la desaparición de personas y la angustia permanente de las familias que les buscan. John Freddy Giraldo, Rubén de Jesús Quintero Giraldo, John Freddy García Parra, Giovanni Alberto Giraldo, Efraín de Jesús Hernández Galeano, Germán Alexis Martínez Villa, Luis Manuel Giraldo Parra, Norberto Schneider Giraldo Quintero, José Arnulfo Sánchez Pamplona, Juan Rafael Giraldo Berrío. Memorias de la Ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada. Memorias de la Ausencia es una producción de la Corporación Región con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos. La investigación, entrevistas y guión estuvieron a cargo de Elizabeth Aristizábal. En la musicalización estuvo Cristian Sánchez como autor y compositor y Daniel Velázquez en la composición, grabación, mezcla y máster. La edición, el diseño de sonido y la mezcla final fueron hechos por mí. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos escuchando esta historia. Y les pedimos que nos apoyen recomendando este podcast. Nada resulta más útil para llegar a más personas que el impulso voz a voz que ustedes nos pueden dar. Si tienen comentarios o sugerencias, nos encuentran en redes sociales. Estamos como @corpregión en Instagram y en Twitter. Les esperamos en el próximo episodio, donde hablaremos con Joana sobre la búsqueda de su hermana Yuri, quien fue reclutada a los 15 años por la guerrilla. Son 20 y algo de años ya perdida, sin saber nada de ella, sin saber que... No la recuerdo mucho, pero su sonrisa, yo digo que esa sonrisa me marcó mucho.